Sean tan amables de ocupar sus lugares. Ahora, daremos inicio a nuestra última conversación titulada Visión México Post-2024, por lo que damos la bienvenida a quienes participan en este espacio. Se encuentra con nosotros Ildefonso Guajardo, coordinador económico de la coalición Fuerza y Corazón por México. También nos acompaña Nathan Wolf, director general del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, quien será el moderador de esta sesión. Dando inicio con la conversación Visión México Post-2024, cedemos la palabra a Nathan Wolf. Hola, hola. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Ildefonso Guajardo y vámonos directo al tema. En años recientes, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos observado un enfoque de política exterior que en algunos casos lo llaman cauteloso, en otros a lo mejor tal vez menos proactivo en comparación con otras administraciones. Esta postura ha generado diversas opiniones. En algunos temas hablan que pasamos de apalancar la política interior en la política exterior a una política exterior donde lo que importa es la política interior. Y eso ha causado suspicacias en muchas de la gente. En temas de organismos internacionales, algunos dicen que la falta de participación directa se convirtió en que estábamos en la mesa y ahora estamos en el menú. Entonces, quisiéramos oír tus opiniones al respecto y comencemos. ¿Cuál debería ser la visión para el desarrollo económico y social de México en el contexto internacional post-2024 y donde una de las primeras acciones que tendrá que enfrentar la siguiente administración es la revisión del TEMEC en 2026 y que si esto es, como se ha podido decir en algunos casos, va a ser sencilla, va a ser como miel sobre hojuelas? ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Qué tal? Buenos días, tengan todos ustedes. Primero, la verdad es que no puedo perder la oportunidad de agradecerle muchísimo a Susan Siegel esta invitación. Como ustedes saben, nosotros estuvimos en un viaje a Nueva York y a Washington y Susan nos recibió con nuestra candidata Xóchitl Gálvez en una comida extraordinaria donde encontré gentes que algunos de ellos son así como tabús en el medio financiero porque sabes de ellos pero nunca los tocas o los ves, y ahí estuvo un mexicano de Monterrey que yo no había tenido el gusto de saludarlo y se apareció en esa comida, David Martínez, lo cual me dio clarísima idea de la capacidad de convocatoria de Susan. Gracias por hacer esto. Lo que hace Susan es muy importante porque nos conecta en un diálogo franco, abierto, que es muy importante para el entendimiento de los dos países y el futuro. Así es que, y te traigo un saludo de tu amiga Xóchitl Gálvez. Déjenme empezar por decir algo que es muy obvio. No hay Estado mexicano mientras no seas capaz de garantizar 3 elementos básicos para tu población: salud, educación y seguridad. Esos son los pilares fundamentales del desarrollo y del futuro. Si no logras realmente responsabilizarte de que tu población goce de esos 3 elementos, no importa qué tantos artificios hagas, tu visión del futuro, tu capacidad de introducirse hacia el futuro se ve minada. Y debemos de partir de un diagnóstico muy claro. Por primera vez en la historia de México traemos 1.500.000 jóvenes y niños que drop out, ¿no? Se cayeron del sistema escolar. Nunca había habido un ciclo escolar que tuviera menos registro que el previo. Y lo que nos pasó, sí, la pandemia, pero lamentablemente yo soy diputado federal. En los presupuestos que me ha tocado aprobar no ha habido un solo programa para recuperar la deserción escolar que hemos sufrido en los últimos años.
Y eso tiene impactos importantes. Por ejemplo, ustedes ya vieron las pruebas de PISA. Algunos dicen que son neoliberales. No sé qué neoliberal tengan las matemáticas, la lectura y la comprensión. Pero nos retrasamos 20 años en habilidades matemáticas y nos atrasamos 10 años en habilidades de lectura y comprensión. En el sector salud veníamos construyendo la ruta, pues con críticas, con problemas de corrupción que había que corregir, pero la ruta hacia un sistema de lo que debería ser un sistema de salud universal, que es parte de la oferta de campaña de Xóchitl Gálvez, pero lamentablemente quisimos inventar el INSABI, que no funcionó, y el fondo de gastos catastróficos lo aniquilamos, y ahorita estamos en una investigación porque aparentemente el fideicomiso que se abre con él fue transferido para financiar obras icónicas de esta administración. Y el resultado, 4 años de deterioro en la esperanza de vida, aumento de la mortalidad materno-infantil por primera vez en muchos años, un dropout en el Sistema Nacional de Vacunación, estamos vacunando 1/3 de los niños que debemos de vacunar, y entonces no podemos realmente garantizar el futuro. Y si a eso le agregamos el deterioro, porque hay que reconocer, el problema de crimen organizado y delincuencia no nació en este sexenio, pero lo que sí tenemos que observar es que se deteriora de una manera acelerada, porque si bien los criminales andaban en las brechas, ahora son dueños de las carreteras, la incidencia de robo a mercancías se nos va al cielo. Entonces, yo empezaría porque cualquier programa de gobierno que se presente para el periodo 24-30, como lo tiene Xóchitl Gálvez, es recuperar las bases, las columnas, los pilares del Estado mexicano, para poder garantizar un crecimiento y un desarrollo. Ahora, dentro de este contexto, traemos un discurso en nuestra presencia internacional que es un tanto bipolar, ¿no? Por un lado, aplaudimos con mucho entusiasmo la importancia que ha tenido el TEMEC y la posibilidad de atraer inversión en el contexto de los 3 elementos que hacen esto posible. Ahora sí, citando el clásico, la negociación que me tocó a mí encabezar, que culmina con las adiciones que le tocó a esta administración terminar, los attachments a la negociación, entra en operación en el 20, el año de la pandemia. Entonces se alinea la pandemia, que nos da un mensaje claro: el mundo globalizado extremo ya no es una vía, tenemos que cambiar el sentido de las cadenas de valor y por lo tanto la eficiencia extrema no es parte de la solución, sino tienes que pensar en resiliencia de las cadenas de producción. Y esta resiliencia te lleva a tomar decisiones estratégicas para poder tener cercanía al mercado y poder tener blindaje en vías alternas de suministro de cadenas de valor. Segundo elemento, el conflicto comercial Estados Unidos-China, que no tiene relevancia si el próximo presidente republicano o demócrata, ese conflicto va a estar en la mesa. Y el tercero, que es un nuevo tratado que cambia fundamentalmente en las exigencias de la integración y de las cadenas de valor, que te potencia la necesidad de relocalización de inversiones. Dentro de este contexto, lo que no es tolerable es que aplaudamos la llegada de inversión, que ahorita les comparto algunos datos para también ser muy realistas, pero al mismo tiempo amenacemos con no ir a la Cumbre de las Américas, que va a patrocinar ahora Trudeau, o boicoteemos no ir a la Cumbre de Norteamérica, o boicoteemos la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, y hagamos estos juegos de Guerra Fría setenteros que ya no tienen una razón de ser en el contexto actual. Entonces, el creer que podemos tener un nearshoring sin tener un ally shoring, donde realmente nuestra alianza estratégica fundamental es con América del Norte. Y si bien nuestro segundo socio comercial es China, pero China es eso, socio comercial fundamental para la integración de las cadenas de valor. Somos en el fondo competencia con China. Pero no nos puede quedar ninguna duda dónde están nuestras alianzas estratégicas y dónde están nuestros compromisos de valores, democracia y respeto a los derechos humanos. En esa línea, déjame terminar esta primera intervención diciendo
que la revisión, y es bien importante porque ahorita nos despedíamos de un amigo de Susan que ya iba al aeropuerto y me decía, ¿cómo ves la renegociación? Le digo, primero, soy el primer mexicano que tengo un año diciendo que no nos confundamos, no es renegociación. Esta es una revisión. Es una revisión a la cual vas a llegar y es muy importante que el sector privado esté dialogando sectorialmente en las tres naciones para llegar con un file que traiga todo aquello que podemos hacer para mejorar las condiciones del comercio. Todo aquello que en consenso podamos cambiar para mejorar el USMCA. Y otro file que probablemente, si llega Trump o llega el presidente Biden, va a ser aquello que Estados Unidos quiera cambiar o México quiera cambiar unilateralmente. Estados Unidos pudiera llevar algo que le dolió, que el panel hiciera un ruling en contra de Estados Unidos de cómo interpreta la regla de origen automotriz y podían pedir cambio del texto. México y Canadá van a decir no. En ese momento se dispara un horizonte de 10 años para ponernos de acuerdo. Por eso el famoso sudden death que quería Trump lo convertimos en lugar de sunset, esto es un sunrise, porque te permite revisar y planear a futuro. ¿Por qué 10 años? Para evitar el riesgo que caiga su solución solo en una administración presidencial mexicana o estadounidense. Y te abres una puerta de soluciones. Supongamos que llegan los 10 años y no se llegó a un acuerdo en el texto. ¿Ustedes realmente creen que cualquiera de los tres países, por un single issue, van a acabar un acuerdo? Claro que no. Yo resumiría que el problema real de fondo para la revisión del 26 no es ni reglas de origen, ni transgénicos, ni... El problema para el 26 se llama China. Ese va a ser el tema para el 26. Ya hay claras señales de esta administración, que no sé si ustedes tomaron nota, pero que el gobierno de México no ha transparentado. Vino la señora Yeltsin a México a una reunión privada con Hacienda y no sé si con Economía, para empezar a plantear los términos de un acuerdo de discriminación de inversiones. Y es ahí donde México tiene un gran reto. ¿Por qué? Porque no podemos permitirnos imponer condiciones sobre nuestras integraciones de valor. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de aquello que puede representar un peligro para la seguridad nacional de América del Norte. Y les doy ejemplos. Si una empresa china quiere venirse a establecer en México para producir autos dentro del contexto de las reglas de USMCA, mientras el 70% del acero sea de América del Norte, el 75% de las partes sean de América del Norte, las 7 partes esenciales se hagan en América del Norte, para mí al fin del día ese auto es de América del Norte. Claro, si pretenden venir a instalarse aquí, hacer una mezcla media rara de insumos que quieran aprovechar el MFN de 2.5%, eso no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque los norteamericanos inmediatamente les van a poner la actual tarifa que tienen los autos de exportación directa de China a Estados Unidos. Y finalmente, tenemos que estar conscientes que hay áreas que definitivamente no podemos dejar entrar en América del Norte. Y les doy un ejemplo, la red 5G. Esa no se puede abrir. ¿Por qué? Por seguridad nacional en América del Norte. ¿Qué otro tema ya ocurrió? La licitación del Gobierno de México para licitar los X-rays del sistema de movimiento de mercancías y transportes. Se dieron cuenta que tenemos mucho tiempo que los arcos no sirven en los aeropuertos y los revisan con un palito, ¿no? Bueno, ¿por qué no funciona? Porque se acabó el contrato. Y este gobierno puso a licitación y un Smart Ass se le ocurrió que China, con subsidios, iba a ofrecer a la mitad de precio de lo que cuesta en Europa o en Estados Unidos. Y ya iban directito a contratar a los chinos. Obviamente Washington le dijo, ¿a dónde van? O sea, ¿ustedes creen que yo voy a aceptar en el límite de mi frontera
aparatos X-rays que pueden tener capacidades de transmisión de información bajo ninguna circunstancia. Y Fielders para atrás y se tuvo que replantear el modelo de licitación. O sea, tenemos que estar conscientes que la sociedad integral de América del Norte va más allá de una integración económica. Tiene que incluir en ella una lealtad regional sobre los temas de posicionamiento global. Claro, con nuestras libertades y nuestro movimiento soberano, como definir quiénes son nuestros partners comerciales. Pero no nos podemos hacer bolas. China para México es competencia. Gracias. Y siguiendo en ese tenor sobre el nearshoring y el concepto que mencionas de friendshoring, allyshoring, que creo que son realmente importantes, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano en tema de políticas públicas para poder realmente aprovechar esas oportunidades que representan toda esta relocalización? Yo estuve secretario de Economía del 12 al 18. El promedio de inversión extranjera directa de mi administración fue aproximadamente 35 mil millones de dólares. Si ustedes analizan el promedio de estos 5 años, más o menos anda en 35 mil millones de dólares. Qué bueno que se ha mantenido, pero para las oportunidades que se están abriendo, deberíamos estar en 50, 60 mil millones de dólares. ¿Por qué no estamos ahí? Porque realmente traemos cuellos de botella muy serios. Xóchitl Gálvez plantea puntos muy específicos de tarea interna que tiene definidos en su proyecto de país. El primero, Estado de Derecho. La ley es la ley y nuestro respeto absoluto y restricto a nuestros compromisos internacionales. El segundo, infraestructura. Ayer presentó Xóchitl Gálvez su programa de infraestructura en todos los temas, infraestructura logística de movimiento de mercancías y personas, infraestructura de telecomunicaciones e internet y disponibilidad de la red, infraestructura para escuelas, o sea, en una visión ampliada, infraestructura fronteriza, que es una necesidad grande, muy grande. Y lo que también comenta es que tenemos un estancamiento en esa infraestructura. Volviendo a los presupuestos que me ha tocado revisar, no ha habido una sola aplicación para modernización o construcción de nuevas carreteras hacia el norte en la conectividad con Estados Unidos y Canadá. No ha habido inversión en la ampliación de puertos. No hemos tenido una solución para lo que son el puerto logístico aéreo, que es fundamental en cadenas de valor, sobre todo de alto valor en los sectores aeroespaciales o automotrices. El otro tema es energía. Veía yo un poco las notas de su reunión de ayer. Insisten en la oposición que ellos creen que está solucionado el tema con que 54% de la inversión del sector eléctrico la haga el gobierno y 46% la haga el sector privado. Con eso ya solucionamos el problema. Claro que no. Ese 46 no se va a llenar porque quieren mantener el monopolio para definir los primeros oferentes de electricidad a partir de decisiones centralizadas con ventaja al monopolio de Estado, lo cual va a favorecer energías fósiles, caras, dejando rezagado lo que ya había sido un gran proyecto de avance en energías alternativas. Entonces, el modelo eléctrico, por más que se diga, esa bronca ya se terminó con Estados Unidos porque la Suprema Corte ya descalificó la reforma del presidente, por amor de Dios, pregúntenle a sus socios en el sector energía cuántos proyectos de generación están sin conectar a la red eléctrica, cuántos trámites. El tratado también tiene sanciones por usar la burocracia como un mecanismo de dilación de tus responsabilidades en el tratado. Entonces, la controversia sector energías, claro que no está terminada. O sea, ese panel va a ir aunque la ley se haya caído. ¿Por qué? Pues porque traemos un problema de implementación del proyecto eléctrico. Y la mayor parte de la nueva manufactura tiene compromisos corporativos para ellos cumplir con energías alternativas en las próximas plantas que abran. Y si México no se las ofrece, las decisiones de localización se van a ir a otra parte. Esa es energía. El otro tema es capital humano. Ya lo comentamos, necesitamos invertir muchísimo en capital humano
para tener la mano de obra que te exige las nuevas tecnologías. Y ahí tienen que trabajar los gobiernos locales, el gobierno federal, porque se ha desfondado el apoyo a la educación intermedia. Y el último y el más importante, seguridad. ¿Por qué casi todos los anuncios se están dando en la primera milla, le llamo yo, a la frontera? Porque nadie quiere aumentar los costos de seguridad de ponerse más allá de la frontera. Entonces, si quieren un país con mejores equilibrios regionales, pues lo primero que tenemos que garantizar claramente es la seguridad. Muchas gracias, Ildefonso. En cuanto a la agenda internacional, ¿dónde deben estar las prioridades de la siguiente administración, tanto de manera bilateral como regional y tal vez también en participación en foros internacionales, en organismos internacionales? Primero, yo creo que la fortaleza de un Estado está en poder construir mediante el consenso políticas de Estado. Y yo creo que la política exterior de México tiene que construirse como una política exterior de Estado que realmente represente a todos. Una de las cosas que extrañamos mucho en estos últimos 5 años como oposición es la nula voluntad al diálogo. O sea, yo recuerdo que cuando yo estaba negociando USMCA, yo juntaba a los senadores de todos los partidos políticos y escuchaba sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias y iba a defender mis planteamientos al Senado. Eso dejó de existir. Y eso es realmente peligroso para una nación, porque en lugar de enriquecernos con la aportación de todos, nos encerramos en visiones demasiado miopes de nuestras propias realidades. Y entonces aparecen mensajes de política donde dicen la mejor política exterior es la política interior. Perdón, o sea, entonces estamos terribles, ¿verdad? Porque lo que estamos diciéndole al mundo, que hoy México es menos educado, que hoy México es menos saludable, que hoy México es más pobre en general, con una mayor deuda, pues entonces sí estamos fregados, ¿no? Porque si lo que vamos a vender al mundo son los resultados de hoy, el país con más altas tasas de mortalidad, con menor crecimiento en la relación pandemia-PIB, pues entonces, pues qué lástima que así vamos a enfocar la política exterior. Pero por otra parte, necesitamos llenar los espacios que una nación emergente como México debe de llenar para poder influir en un momento crítico en la historia de la humanidad para reformar el multilateralismo en el nivel que nos corresponde. Naciones Unidas está sin duda en una necesidad absoluta de una transformación. Yo no entiendo un mecanismo tan importante como Naciones Unidas que no tenga la capacidad de decisión de hacer una intervención en un estado como Haití, donde no hay gobierno, donde no hay autoridad, donde las bandas criminales se han apoderado. Eso ya no es cuestión de soberanía, eso es cuestión de humanidad. Y si no hay un órgano que pueda realmente tener la capacidad y la flexibilidad de intervenir en tragedias humanitarias, a mí me parece que hemos perdido el tiempo en el desarrollo de los últimos años en la construcción del multilateralismo. México tiene un gran papel que jugar en la Organización Mundial del Comercio. Y mandamos de embajador un cuate que creo que pues no sé qué era, o sea, pero de comercio internacional no sabe absolutamente nada, ¿no? Y entonces, a mí me preocupa que con una Cancillería mexicana de las mejores del mundo, con un capital humano tan importante, del cual es miembro aquí nuestro embajador, la estemos desperdiciando. Y una de las cosas que nos ha ocurrido es pérdida de capital humano de manera importante. Nosotros, cuando yo me senté a la mesa de negociación del USMCA, puse de jefe técnico de la negociación y de subsecretario de las negociaciones que traíamos en Europa a dos personajes que traían una trayectoria de 25 años haciendo ese trabajo en la Secretaría de Economía y habiendo trabajado para gobiernos de diferentes partidos políticos. Se esfumó ese capital humano y lo tenemos que reconstruir de una manera acelerada. Cuando la señora candidata que ustedes recibieron ayer les dice
que tiene a dos personajes encargados de la revisión, pues lo primero que yo me pregunto es cuántos años tiene cualquiera de los dos trabajando en temas de comercio internacional. 0. Eso es preocupante. O sea, ¿dónde están los grupos técnicos que han invertido décadas en la acumulación de conocimiento de las potencialidades de México en las negociaciones internacionales? Entonces, necesitamos retomar nuestra presencia en el mundo, necesitamos tener una presidenta que esté en los foros. En estos 5 años estuvimos ausentes del G20, estuvimos ausentes, fuimos a un APEC nada más porque la presión fue mucha, pero como nos sacó la lengua a Perú, queríamos sacarle la lengua a Perú y entonces finalmente fuimos. O sea, la política exterior hoy depende de las voluntades de un solo hombre con una visión ideologizada extrema. No está viendo por los intereses de México, no está viendo por los verdaderos defensa de la soberanía y del bienestar de los mexicanos. Gracias, y después de haber estado tantos años en la Cancillería, me gusta escuchar esa parte de la Cancillería. Y hablemos de eso, cómo fortalecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluir, como se ha hablado en otros momentos, toda esta área de negociaciones internacionales bajo un solo cuerpo, el Servicio Exterior Mexicano de gran renombre y tradición, pues a final de cuentas también necesita ser un área donde se pongan recursos. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Yo creo que es fundamental y traemos temas que requieren una atención inmediata. La Cancillería ha desarrollado capital humano en muchos frentes y tienes capacidades en temas migratorios, capacidades en temas de defensa de los mexicanos en el extranjero, capacidades en el frente de nuestros compromisos ambientales a nivel de las COPs a nivel internacional. Ese talento lo tienes que resguardar, lo tienes que nutrir y lo tienes que incrementar. Al ver cómo se desintegró el equipo mexicano de negociaciones, una manera que a mí se me ocurre protegerlo es que lo ampare la ley del Servicio Exterior Mexicano y que de alguna manera podamos tener la reconstrucción de capacidades y de contratación en ese sentido. Yo creo que la ley que se reformó del Servicio Exterior Mexicano fue en el 17 o 16. Es una gran ley, pero hay que hacerle caso y hay que implementarla de una manera efectiva. Yo creo, hay cosas tan tontas. Por ejemplo, se desaparecieron todas las oficinas de la Secretaría de Economía en materia de comercio internacional de todo el mundo. Las cerraron. En Washington teníamos una oficina con 8 elementos, expertos en comercio. Solo para darles una idea, esa oficina apoyaba a los tomateros en el acuerdo de negociación para la suspensión de la sanción dumping que se había iniciado desde el siglo pasado. A mí me tocó renovarla en el 13 y ese equipo es un equipo de soporte para los tomateros de México que exportan 3,000 millones de dólares de tomate. Bueno, ganar en la mesa significa ahorrarles a los tomateros el 20% de 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto cree que costaba la oficina al año? La oficina al año no llegaba a $1 millón. O sea, el 0.0000. O sea, es desperdiciar los pesos por cuidar los centavos. Es una visión miope de la manera que podemos operar en el extranjero. Y es un área específica a la cual hago referencia. Y no se diga las oportunidades de promoción, el valor que tenía el acompañamiento de ProMéxico y una serie de cosas que se tienen que rediseñar dentro de un nuevo esquema que está dentro de la plataforma de Xóchitl Gálvez. Otro tema importante es, tenemos una gran diáspora. ¿Cómo relacionarnos? ¿Qué debemos de hacer con todos los millones de mexicanos que viven en el exterior? Mira, acaba de tener la candidata en Morelia un evento muy padre. Estuvieron familiares de migrantes, estuvieron líderes migrantes de diferentes partes de Estados Unidos y presentó la visión de lo que le llamamos el Estado 33. O sea, hay un número grande, 11 millones de mexicanos en Estados Unidos que no están nacionalizados, digamos, o no son ciudadanos norteamericanos. Y luego hay un número muy superior, más de 30 millones de origen mexicano. Tenemos que entender el valor de esa presencia
El PIB de la comunidad hispana en Estados Unidos, si lo hacen el ranking a nivel mundial, es el quinto más grande del mundo por sí mismo. Y eso es una gran oportunidad para México, primero, en nuestra responsabilidad de la defensa de nuestros compatriotas, pero también en las oportunidades que debemos de abrir. Yo tuve una discusión muy dura con Sabina Berman en estos diálogos que sí existían. O sea, yo invité a los miembros de la comunidad cultural e intelectual de México a discutir el nuevo acuerdo y todos venían con la misma crítica, que no cuidamos la protección cultural del español y de los mexicanos y que no hicimos reservas de espacio en las salas de cine para películas mexicanas frente a películas extranjeras, toda esta visión de cuotas del sistema. Y entonces yo le decía a Sabina, Sabina, fíjate qué raro, yo lo veo al revés. Imagínate el potencial para los creativos mexicanos de ir a profundizar en un mercado que vale 5 veces más que el mercado mexicano y comernos una parte del pastel del mercado hispano de producción en Estados Unidos. O sea, convirtamos un reto, un riesgo, en una oportunidad. Y luego terminas lamentándote, ¿no? O sea, por amor de Dios, o sea, Coco lo vino produciendo Pixel en lugar de que haya sido una regalía para el talento mexicano, ¿no? Entonces, ¿de dónde está esa visión agresiva de poder capturar estas posiciones? Ahora, viendo a la parte de derechos, déjenme decirles que yo lamenté mucho cuando Trump se levanta un día desmañanado como siempre, después de tomarse varias Diet Cokes y comerse varias McDonald's, y hace un tuit amenazando al gobierno de México de López Obrador que si no le paran la migración centroamericana iba a poner aranceles crecientes del 5 al 30. Lamentablemente, y se los juro, a mí me dijeron que Lighthizer y el secretario del Tesoro se alarmaron porque dijeron, ¿qué está haciendo el presidente? Pues resulta que nuestra reacción le validó el bluff. En lugar de haberle dicho a la secretaria de Economía, contesta con una contestación retaliatoria arancelaria del mismo tamaño de la amenaza, si él la impone, cuando se doblaron y mandaron 25,000 guardias nacionales a la frontera sur, en ese momento rompieron con algo fundamental en una estrategia que tú conoces muy bien. Siempre hemos hablado que la relación es tan compleja que la tenemos que compartimentalizar. Nunca hay que cruzar las fichas de negociación. Si estás hablando de economía, finanzas, si estás hablando de comercio, está en una bolsa. Si estás hablando de seguridad, narcotráfico, crimen organizado, tráfico de armas y fentanilo, está en otra bolsa. Si estás hablando de migración, está en otra bolsa. En el momento que permites chantajes cruzados, perdiste control de la agenda y para México es un retroceso. Entonces, ¿qué pasó? Se pusieron nerviosos y mis amigos del sector privado andaban igual, como gallinas sin cabeza, ¿no? Entonces, a ver, la historia nos lo ha dicho. Tú tienes capacidad. Hay muchos mexicanos que no logran entender que cuando tú estás negociando con Estados Unidos, ellos creen que somos 20 veces más chiquitos y que por lo tanto es imposible negociar con un monolito de ese tamaño. No hay nada más falso que eso. La ventaja es que ese monolito es el resultado de una democracia que teje intereses muy delicados y que tienes que analizarlos para ver por dónde entran tus posiciones. Así lo hicimos cuando Lighthizer en París, en la reunión de la OCDE, me dice, ¿vas a aceptar ya mi propuesta automotriz? Y le dije, no la voy a aceptar. Entonces, los aranceles de la 235 de acero y aluminio que no te había puesto a ti de Canadá, se los voy a poner por no querer cerrar el capítulo automotriz. Perfecto, haz lo que tengas que hacer. Impuso aranceles, 25-30%. Llegué a México y los acereros me decían, contesta con aranceles, ponle aranceles a lo que nos mandan de acero. Pues claro que no, ¿por qué voy a encarecer la producción de enseres domésticos? ¿Por qué voy a encarecer la producción de automóviles? Mi equipo, y aquí está Juan Carlos Becker, les pedí una lista de productos de exportación de Estados Unidos de distritos republicanos relevantes
Y los 3,000 millones que teníamos que contestar, los contestamos con carne de puerco, con manzanas rojas de Seattle, con bourbon de no sé dónde, puros republicanos. Al día siguiente la Casa Blanca los teléfonos sonaban tremendamente. Lighthizer después me buscaba para solucionarlo y digo, está bien, quita tus aranceles y quito los míos. Pero así es como te sientas en la mesa. Y por eso me alarma que el equipo de enfrente no tiene un solo experto en comercio internacional. Entonces, esperemos que no ganen y que ganemos nosotros. Pues muchas gracias, Ildefonso. La verdad, una visión muy clara de lo que viene, de los retos en inversión, en atracción de comercio. ¿Y algún último mensaje que nos quieras dejar? Bueno, digo, aquí obviamente está la membresía que muy exitosamente ha conjuntado el Consejo de las Américas, pero es una membresía binacional. Es una membresía, es de los puntos que más nos aproximan en ambas direcciones y por lo tanto tienen influencia y tienen un spillover en todo el sector empresarial. A mí me preocupa que muchos empresarios de México, que por cierto en muchos sectores no les ha ido mal, ¿no? Los bancos han tenido grandes ganancias y llega un momento en que creen que podemos continuar así nada más flotando y surfeando la ola sin mayores consecuencias. Creo que nos estamos equivocando. Creo que este voto es un voto que va más allá de una elección tradicional y que estamos decidiendo el rumbo del país. Estamos decidiendo la protección de un sistema de check and balance, estamos decidiendo sobre el futuro de la democracia, estamos decidiendo sobre las libertades y sin duda dentro de ellas la libertad de expresión. Y yo creo que es muy importante permear esto. Que te vaya bien transitoriamente no te da una indicación de qué es lo que va a pasar más adelante. Escucho que la oposición presume como si la economía estuviera al 100. El crecimiento promedio de estos años ha sido 0.8%, el menor de las últimas 6 administraciones en promedio. Traemos un gasto reprimido que va a ser tremendo porque traemos deficiencias en infraestructura, deficiencias en educación, deficiencias en salud, que en sí mismo nos refleja un desequilibrio fiscal. Y traemos algo que es tremendo, que traemos el déficit más grande de los últimos 24 años con un 5.9 del PIB. Y lo peor es que el secretario de Hacienda mandó criterios económicos a la Cámara, poniendo en la mesa una contracción del gasto de 3 puntos del PIB. Analicen el gasto. No hay espacio para una contracción de 3 puntos del PIB. Y entonces hablar, como escuché, se dijo ayer, que hay finanzas sanas y responsables, quien llegue a la presidencia a partir del próximo año tiene en sus manos una bomba de tiempo en materia de equilibrio fiscal. Así es que ayúdenos a hacer conciencia de que esta no es una lección más, aquí estamos decidiendo muchas cosas importantes para el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ildefonso, y muchas gracias al Council of the Americas. Agradecemos a Ildefonso Guajardo y a Nathan Wolf por su participación. Agradecemos al Council of the Americas y a todos ustedes por su asistencia. Les informamos que contamos con un costo especial de estacionamiento. Para hacer válido este descuento, les pedimos pasar a la mesa de registro. Con esto damos por concluido el evento. Les deseamos